Bueno, gracias como siempre por estar aquí conmigo esta... Uy, ¿qué? ¿Ya? ¿Ya empezamos? Ya. Bueno, ahí estoy, ahora sí, ya vi. Que no había visto en el Facebook. Este, me acordé tanto de... Ha de haber sido 1974, que gobernaba el presidente Luis Echeverría. Y hubo un evento en el que se hablaba de que Jesús Silva Herzog, entonces secretario de Hacienda, decía que la política económica se manejaba en Hacienda. Y entonces Echeverría le corrigió la plana, le dijo, la política económica de México se maneja en Los Pinos. Y ahora, humongos años después, 50 años después, dice el secretario de Hacienda, la política fiscal la hace Hacienda y sí considera cambios fuertes por instrucciones de Andrés Manuel López Obrador. Y esto es como le corrige la plana Arturo Herrera a Raquel Buenrostro, que es la titular de Hacienda, que se le fueron las cabras y dijo, palabras más, palabras menos, que la política fiscal se hacía en el SAT y no en Hacienda. Y entonces, pues lo que dice el secretario de Hacienda es que la política económica se maneja en Hacienda. ¿Qué quiere decir bajo las instrucciones del presidente López Obrador? Significa que la política económica a nivel fiscal la maneja el presidente de la República. Imagínense ustedes de lo que estamos hablando. Me imaginé tiempos de el Renacimiento, ¿no? Cuando a un rey le faltaba lana en el absolutismo francés y que decía, falta dinero, sube los impuestos. Y eso trajo por resultado, por ejemplo, revoluciones, digamos, movimientos intestinos, que no revoluciones, porque no fueron revoluciones, con Luis XIV, por ejemplo, el Rey Sol, que llegó un punto en el que necesitó más lana para hacer Versalles. Y la única medida que se le ocurrió fue pues, aumentar los impuestos. Se le arregló un problema espantoso con los hugonotes y con los movimientos protestantes que aprovecharon no solamente la coyuntura económica que se estaba viviendo en ese momento, sino que también se fueron por la coyuntura religiosa. Y el hecho es que cuando dice Arturo Herrera, la política fiscal hace Hacienda y sí considera cambios fuertes por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, es que están empezando a ver cómo el barco hace agua. ¿Por qué hace agua? Todo el mundo tuvo pandemia. Todo el mundo tuvo una parálisis económica. Nada más que hay de parálisis a parálisis y de recursos a recursos. Y hay estados muchísimo más robustos que México, otros evidentemente más débiles, que pues unos aquí muy arriba, otros acá muy abajo, hicieron su intento por estabilizar a sus respectivas economías a través del diseño de un programa de emergencia. Pero no fue el caso de México. México se mantuvo aparte, la política, estoy seguro que la política económica que dice el presidente, apláudanme porque yo no me endeudé, es porque el cuate está convencido de que no haber hecho nada fue lo mejor que pudo haber hecho. O sea, otra vez lo voy a decir porque suena raro. No haber hecho nada fue lo mejor que pudo haber hecho. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Que después de las elecciones, après de la elección, va a haber una propuesta de una reforma fiscal elaborada por Alfonso Ramírez Cuellar, distribuida por Arturo Herrera y orquestada por Andrés Manuel López Obrador. O sea, esto y una jaqueca es lo más cercano a una migraña. Imagínense ustedes al presidente López Obrador, fíjense, los más avesados economistas hoy están diciendo, si un país se quiere pegar un tiro en la panza, en medio de la pandemia, con la parálisis económica, lo peor que puede hacer, bueno, lo mejor para darse el tiro en la panza es aumentar los impuestos.
Ahora, no hagan coraje, no hagan entripado. Y sobre todo, los que me tiran mala onda, no digan absolutamente nada porque ustedes no tienen derecho, porque ustedes no pagan impuestos. Nada más que les digo a los que sí pagan impuestos, no hagan entuerto, pero va a haber un aumento sustancial de impuestos para después de las elecciones. Y va a ser una bronca espantosa. Miren, la última vez que se hizo una reforma fiscal la hizo el idiota de Luis Videgaray. ¿Qué fue lo que hizo Luis Videgaray? Le dio, como lo dije, y me costó hasta la chamba, le dio una puñalada por la espalda a la clase media mexicana. ¿De qué sirvió la reforma fiscal de Enrique Peña Nieto? De nada. Y fíjense ustedes, miren que no soy muy devoto de Donald Trump. Ahora, cuando Donald Trump entró al poder, bajó los impuestos. Bajó los impuestos a los ricos, a los dueños de las grandes empresas. Y dices tú, ¿cómo es posible que le bajen los impuestos a los ricos? Ellos tienen dinero para pagar lo que sea. No bajó los impuestos a los ricos porque son los ricos y sus grandes organizaciones los que generan empleo. O sea, nadie pobre es dueño de una refresquera, nadie pobre es dueño de una planta automotriz, nadie pobre es... O sea, los ricos, los grandes capitales son los dueños de las organizaciones que generan no solamente empleos en sus organizaciones, sino que generan muchos otros que son indirectos a ellos, pero directos en la mediana, la pequeña y la microempresa. Y entre todos es como una charola que derrama y derrama y derrama y derrama. Lo que viene es muy fuerte, porque así como lo estamos viendo y como se subraya, el debate de una reforma fiscal tendrá que considerar en qué se quiere gastar con el presupuesto de egresos para determinar también de dónde se puede recaudar. Es lo que dice Arturo Herrera. Ahora, ¿en qué se quiere gastar el dinero? Digo, porque vamos a pensar que vas a pagar impuestos porque es una obligación ciudadana. Yo diría que el que no paga impuestos, que se calle la boca. Pero si es una obligación ciudadana, al mismo tiempo, el momento en que te obligas a pagar impuestos, adquieres derechos. Y un derecho para mí importantísimo es, oye, yo quiero saber en qué se va a gastar el dinero. Porque si el dinero se va a gastar, mi dinero, en atender las necesidades de zánganos que les conviene no hacer nada porque reciben una mochada de esta tajada de jóvenes construyendo el futuro, que lo que están haciendo en realidad es destruyendo el presente, porque son una punta de flojonazos, pues entonces yo no voy de acuerdo con pagarle a estos haraganes el producto de mi pago de impuestos. ¿O sí? Ahora, yo voy de acuerdo en hacer una refinería como la de Dos Bocas, lejos de todos los centros de consumo, sin vías de comunicación terrestre, sin vías de comunicación por medio de poliductos, sin un puerto de calado, sin nada. Yo estoy de acuerdo en pagar eso con mis 3 centavos de cerebro que tengo aquí arriba. Me doy cuenta como ingeniero que esa obra es absolutamente inviable. He visto las corridas financieras. ¿Voy de acuerdo en pagar eso? Por supuesto que no. Y así nos vamos con el Trenecito Maya y con todos los programas asistencialistas sin métrica que el presidente dispensa a diestra y siniestra para ganar el voto del pueblo y que se le siga favoreciendo, apoyando con mi dinero sus ¿das? ¿Ustedes creen que eso es justo? Bueno, justo o no, después de las elecciones vamos a recibir el guadañazo. Y creo, fíjense, el escenario, es un escenario. No quiero decir que sea el escenario, pero es un escenario.
Bien, las elecciones, hay un voto de castigo en contra de Morena por evidentes razones. Yo les puedo asegurar que 6 de cada 10 mexicanos que votaron por el señor López Obrador en el 18, hoy no tienen chamba. ¿Creen ustedes que va esa gente a votar por Morena? Bueno, puede ser que sí, algunos, para recibir sus 200 o 300 pesotes y su lonche y su lo que sea. Nada más que ya no será el 2018. Ya no. Será el 2021. Por un lado. Por otro lado, estamos viendo, viene un amago constante del Instituto Nacional Electoral. Estoy seguro, miren, se los juro, va a haber trampa. En estas elecciones intermedias va a haber trampa. Y esta va a estar protagonizada por Morena y por las huestes de los servidores de la nación. Va a haber trampa. Ahora, tu voto no va a servir para nada, como el mío, pero tenemos que votar. Si va a haber trampa y gana Morena otra vez, contra todos los pronósticos, va a haber descontento. Y después del descontento, ante resultados favorables a Andrés Manuel López Obrador y su gentuza, va a venir la propuesta de reforma fiscal, la terminación del outsourcing, la ley de la industria eléctrica que pudiera de alguna suerte reavivarse y la ley de hidrocarburos. Una hecatombe es lo que se nos viene para adelante. Empresas quebradas, nuevos impuestos. López Obrador es un mentiroso de vocación. Él juró que en su sexenio no iba a subir los impuestos. Se los puedo jurar ante un altar que López Obrador va a subir los impuestos después de las elecciones. Se los juro. Entonces, si lo que dijo Raquel Buenrostro, que la reforma fiscal no necesariamente está relacionada con nuevos impuestos ni con un incremento de tarifas, e inmediatamente Arturo Herrera le corrige la plana y dice, no, yo creo que a Buenrostro se entusiasmó con esa declaración. ¿Qué significa? Bueno, no va a haber sorpresas. Y ya lo saben, ya está como la boa, ¿no? Ya los banqueros lo saben. Ya los empresarios lo saben. Ya los profesionistas lo saben. Ya los que pagamos lo sabemos. Es la BOA. Esta BOA, junto con el fraude electoral, la ley de la industria eléctrica monopolizante hacia la Comisión Federal de Electricidad y la ley de hidrocarburos monopolizante hacia Petróleos Mexicanos, va a ser el acabose. Porque entonces va a venir una cadena de reacciones. Y ya no van a ser de México, porque estoy completamente convencido de que México no sabe reaccionar. No sabemos reaccionar, porque no se nos pega la gana, porque somos una punta de collones. Es lo que somos. Y se viene una debacle que nadie puede frenar. Y la política es constante y consistente. Las mentiras a todo lo que da. Les voy a poner un ejemplo. La señora esta Buenrostro, la del SAT, dice, por lo que se llama el impuesto especial sobre productos y servicios, los IEPS, el gobierno mexicano captó 23 mil millones de pesos menos de impuestos en IEPS que en el ciclo anterior, por el modus operandi del huachicol. Ahora, yo he escuchado, no una, en reiteradas ocasiones, al presidente López Obrador diciendo, ya se acabó. ¿Se acuerdan cuando empezó con su estupidez del huachicol, la lucha contra el huachicol?
Digo, porque no creo que sea una estupidez luchar en contra del huachicol. Creo que es una estupidez luchar en contra del huachicol como lo hizo. Y dijo el presidente, me acuerdo hasta de la cifra, ya terminamos con el 96% del huachicol. Si 23,000 millones es el 4% restante, puta, estamos en la olla. Y entonces, aquí menos de IEPS, aquí menos de impuesto sobre la renta, aquí menos de IVA. Por cierto, el IVA que se retiene no se está regresando. ¿Por qué? Porque Hacienda no tiene lana para regresar el IVA. ¿Qué es lo que está haciendo el SAT? Está cometiendo un delito nacional, violando acuerdos de devolución de IVA a las empresas en función de la repercusión que sobre el IVA se hace para que hubiera una devolución. Y como no hay dinero para las devoluciones, pues hagan fila y esperen a que se les pague su móndrigo IVA, pues para ver cuándo. Así es como está. Yo estoy viendo una deformación ahora con las elecciones intermedias, porque todos los problemas de una administración pública, los más agudos, falta de recaudación, falta de observancia en las políticas públicas, diseños de iniciativas de ley que son contrarios al interés nacional, violencia generalizada, falta de la energía suficiente para contener la misma violencia. Y así nos podemos ir con ingobernabilidad, estado fallido, lo que ustedes quieran. Esto que tenemos frente a nosotros es una perfecta porquería. Ahora, lo sabemos todos. Todos. ¿Y qué se hace al respecto? Se va este imbécil de Carlos Romero de Champs. Ostenta a la compañía para decirle que le van a pagar el Pemex, que le van a pagar su jubilación. A este hijo de su panzona, ¿sí? Le van a pagar su jubilación. Y le pregunta al presidente, ¿y qué onda con Romero de Champs? Y dice el presidente que hay 2 denuncias ante la Fiscalía General de la República hacia Carlos Romero de Champs por depósitos por, dice de, pero es por 309 millones de pesos. Depósitos en sus cuentas. Dice que será la propia fiscalía la que determine si los recursos son ilícitos o no. Hijos de su... O sea, puede, todavía para el presidente cabe la posibilidad de que este infeliz pueda justificar el depositar en sus cuentas 309 millones de pesos. Ya ni hablar de sus activos, ya ni hablar de los territorios que le compró a su en Yucatán o en Baja California. Ya no hablar de eso. Ya no hablar de sus yates y sus aviones privados y sus casas y sus mansiones y su forma de vivir. Ya no hablar de los caprichitos que le regala a los hijos. Ya no hablar de nada de eso. ¿Y por qué? Bueno, porque pues lo único que podemos pensar es que así como el presidente defiende a Félix Salgado Macedonio, me imagino que no de una manera gratuita, también estará pues, tratándole de quitar problemas a Carlos Romero de Champs, no sea que Carlos Romero de Champs vaya a tener que hablar algo. Está difícil. Otro de los temas que se me hacen fundamentales en este momento de profunda dificultad administrativa en este gobierno de platanero. Atrasos en las compras consolidadas de los medicamentos. El presidente llegó y dijo, esta es una estructura corrupta, la de la compra de medicamentos en el Seguro Social, en el Instituto Mexicano de Seguridad Social, Servicio de los Trabajadores
del Estado, en la propia Secretaría de Salud, en la COFEPRIS. Entonces dijo el presidente, vamos a acabar con toda esta estructura que es una cosa. La rediseña y nada más decir que el rezago, por ejemplo, en productos oncológicos, en productos que se tendrían que surtir de pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas o de la propia vacuna en contra del COVID, nos encontramos con rezagos que son criminales, porque el presidente rompió las estructuras de corrupción para generar otras estructuras más. No creo que las otras hubieran sido muy eficaces, pero ahí la llevaban. El final del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto fue espantoso porque no había medicinas. Bueno, pero había una relativa estructura que se pudo haber remozado. Rompe todo, concentra las compras, obviamente hay harta lana de por medio y sigue sin haber medicinas. Y hay niños que, en lo que estoy hablando, se están muriendo por falta de productos oncológicos. 9 de cada 10 recetas que se dan en la seguridad social del país no pueden ser surtidas en su totalidad. Díganme si esto no es un crimen. Y luego vienen indolencias, ¿no? El Papa Francisco aceptó la renuncia de Monseñor Antonio González Sánchez, obispo de Ciudad Victoria, quien afirmó que usar cubrebocas y tener miedo al COVID significa no confiar en Dios. Fíjate nada más hasta dónde puede entrar la mente de las personas. La decisión fue anunciada por la oficina de prensa de la Santa Sede, que no especificó razones. Hombre, pues no hay que especificar nada. Recordemos la desafortunada declaración que ocurrió el 15 de febrero pasado. Para mí, dice Antonio González Sánchez, para mí, a nivel personal, el famoso cubrebocas es no confiar en Dios. Yo entiendo que a lo mejor mañana estoy enfermo, a lo mejor porque no soy inmune a nada, pero yo, generalmente así como me ven, si se señala su cara sin cubrebocas, en mi rostro así ando casi siempre. No es presunción, es gracia de Dios. Ando así porque confío mucho en Dios. Ando sin cubrebocas. Obviamente esto va en contra de la posición del propio Papa, porque dice el Papa, hay que defender el uso de la mascarilla. Si todos como buenos ciudadanos cumplimos con las disposiciones de las autoridades, esto será una ayuda invaluable para terminar con esta pandemia, decía el Papa. Y luego están obispos como con estas posiciones tan brutales, ¿no? Un juez federal de Nueva York ha dictado ya cadena perpetua en contra de Juan Antonio Tony Hernández. ¿Quién es él? Hermano de Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras. Y según fiscales de los Estados Unidos, su socio en el tráfico de 185 toneladas de drogas a Estados Unidos. Tras un juicio de 2 semanas, el exdiputado hondureño de 42 años fue hallado culpable de 4 cargos por los que es acusado, incluidos tráfico de cocaína a Estados Unidos, falso testimonio y posesión de armas de fuego. Un testigo de la fiscalía que pues escapó del narcotráfico y el ex alcalde de Honduras, Alexander Ardón, declaró que en el proceso que presenció una reunión en 2013 en la que Joaquín El Chapo Guzmán, entonces líder del cártel de Sinaloa, entregó $1 millón en efectivo a Tony Hernández para la campaña electoral de su hermano. Además, el ex capo del cártel de los Chairos, Leonel Rivera, contó que le pagó $250,000 en sobornos. El 15 de abril, José Carlos Gubrich, ex director general de Braskem, empresa petroquímica la más grande de Brasil,
se declarará culpable de cargos federales vinculados a un complot de soborno por $250 millones que según Estados Unidos también involucra a la empresa matriz de Braskem Odebrecht SADCB. De acuerdo con un expediente judicial, Goodrich, quien según los fiscales se embolsó $2.600.000, fue acusado de conspiración en una causa formal de 3 cargos presentada en el 2019. Ahora, ¿quién puede estar metido en este tema de Braskem? Pues sí, México. Fíjense esta, y con esta les dejo la pauta a ustedes. Los esfuerzos de Estados Unidos para combatir a los cárteles de la droga desde el interior de México están detenidos desde enero, ya que las tensas relaciones entre ambos países congelaron los intentos de acorralar a los capos del narcotráfico, según altos funcionarios de ambos países que piden anonimato. Hasta hace poco, las autoridades de Estados Unidos y México compartían de manera rutinaria, aunque con cautela, inteligencia sobre casos importantes. Sin embargo, en diciembre México promulgó una ley que requiere otra del López Obrador. Sin embargo, en diciembre México promulgó una ley que requiere que las autoridades estadounidenses informen sobre sus contactos policiales en el país al gobierno de México, que los investigadores estadounidenses consideran ampliamente corruptos. Y con ello se acabó la relación. Ahora, ya está rota la relación. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque si Estados Unidos y la Casa Blanca no tiene un vínculo de relación con México en la lucha en contra del narcotráfico, entonces, ¿qué hacemos, chata? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Dejar hacer, dejar pasar? ¿Laissez faire, laissez passer? ¿O le ponemos al gobierno vecino, en este caso a México, pautas para avanzar? Bueno. Y también decir que Donald Trump, por eso nunca hay que decir la última, ¿no? Donald Trump, expresidente, lanzó un sitio web oficial, una plataforma para que sus partidarios se mantengan en contacto y que mostrará parte de su trabajo desde su oficina. La página web se llama 45office.com, 45oficina.com. Por 45 es el número de presidente que fue Donald Trump. 45 Office, o sea, la oficina del presidente número 45.com. 45office.com. Presenta numerosas imágenes de Trump con varias figuras, incluida su esposa Melania, miembros de las Fuerzas Armadas, líderes mundiales que fueron tomadas en múltiples eventos durante el mandato del presidente Trump. La oficina de Trump está comprometida con preservar el magnífico legado de la administración Trump y al mismo tiempo con avanzar en la agenda Estados Unidos primero. America goes first, ¿no? Dice el mensaje principal al abrir el sitio web. La sección acerca de contiene una sinopsis de 850 palabras sobre su gestión como presidente y destaca lo que Trump ha citado como sus mayores logros. Por ejemplo, la seguridad energética y fronteriza, el fortalecimiento de la OTAN, otras alianzas internacionales y su respuesta a la pandemia del COVID. No menciona los escándalos, investigaciones por corrupción, 2 juicios políticos o ataques a instituciones democráticas. Donald Trump conserva una influencia significativa en el Partido Republicano que, estoy absolutamente convencido, va a explotar hasta el máximo. Miren, yo francamente no quiero distraer con más noticias. Hay muchas, pero para mí lo relevante en este momento son 2 noticias. Una, que Morena no va a parar hasta no meter mano en el Instituto Nacional Electoral. Y quiero decirles, mi hijo Pedro y yo nos pusimos en contacto con Lorenzo Córdoba y con Ciro Murayama para que habláramos de
el INE. Y la respuesta de los dos fue, vamos a dejarlo así. ¿Por qué callan? ¿Por qué vamos a dejarlo así? ¿Por qué no ahondar? ¿Por qué no comunicar de las inquietudes a la gente? Vamos a dejarlo así. Amagos al INE y la reforma fiscal. Después de las elecciones, junto con el paquete de lo energético, el outsourcing y ya. Y el tema que les traté de las medicinas, esto no lo saca ni el mago Mandrake. No lo saca nadie. Buenas tardes, Pedro, desde Monterrey. Cristina Albo. México tiene un presidente apodado el Cacas. El presidente es el maestro de las mentiras. Nadie le gana. Patricia Cervantes. Luz Mendoza. Por eso degollaron a María Antonieta y a Luis. Era 16, ¿no? Reyes de esa época. Sherry del Campo, exacto. Ya están amenazados por el gobierno los del INE. Pues sí. ¿Amas al INE? No. Pienso que es un mal necesario. Porque lo viví. Me duele México, dice Elisa Jiménez. Daniel Medina is watching. Antonio Cárdenas, supéralo, mi rey. ¿Cómo que no lo saca nadie? Qué miedo lo que acabas de decir del INE, dice Nidia Elena Cáceres Castillo. Tadeo, presente. ¿En quién confiar? Dice Nidia Elena Cáceres. Pues sí. Bueno, queridos amigos, gracias por estar aquí conmigo. Está complicado. ¿Para qué les digo otra cosa? Está complicado lo que estamos viviendo hoy. Gracias por su presencia. Les espero mañana en la primera edición Central FM Equilibrio, transmitiendo desde centralfmonline.com nuestras aplicaciones y, por supuesto, les invitamos a acudir a nuestra red de estaciones hermanas asociadas y afiliadas en 7 países del continente americano. Gracias. Hasta mañana. Que descansen. Buenas noches.